¿Está listo? Sí, gracias a Dios. Qué bueno es estar juntos, qué bueno que estamos reunidos. Vamos a esta mañana a ver el tema de lo que es la fe muerta. Es una porción de la escritura de Santiago y vamos a estudiar lo que significa tener una fe muerta. Mucha gente cree que por el simple hecho de hacer una oración algún domingo, en alguna reunión emocional, a donde sintió la necesidad de hacer una oración y decir, yo acepto a Jesús en mi corazón, tiene una fe que salva. Pero vamos a ver qué dice la Escritura. De acuerdo a la Escritura, si esa fe que la persona profesa o que cree que solamente es por hacer una oración, trae salvación a su vida o no. De acuerdo a la Escritura, hay parámetros, hay muy establecido en la Escritura de qué es una fe que salva y qué es una fe muerta. La fe muerta la estudiamos en Santiago, así que acompáñenme por favor al libro de Santiago en el capítulo 2, comenzando a partir del versículo 14. Santiago capítulo 2, versículos 14 en adelante, donde dice, y llamo su atención que Santiago le escribe a los hermanos, dice hermanos míos. Y esto es importante resaltarlo porque no le está hablando a la gente inconversa, le está hablando a los hermanos en Cristo. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Versículo 15, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Versículo 20. ¿Mas quiereis saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Santiago toma una parte de su libro para expresar, inspirado por el Espíritu Santo, la enseñanza acerca de la fe muerta. Alguien dijo alguna ocasión que no somos lo que decimos, somos lo que hacemos. Tal vez tú conoces a alguien que puede decir que es o que presume de ser muchas cosas en la vida. Pero la verdad es que no somos lo que decimos, somos lo que hacemos. La única verdadera revelación de una persona es a través de su conducta, de lo que la persona hace. Así que parafraseando, Santiago dice que la fe sin nada es igual a nada. Mucha gente dice, no, yo tengo fe. No, pues yo tengo fe, yo tengo fe. Es más, hay gente que tiene fe en esto, tiene fe en aquello, tiene fe en aquello. Pero Santiago es muy puntual, inspirado por el Espíritu Santo, y dice, la fe sin obras es muerta, es igual a nada. Así que esto es lo que vamos a estudiar hoy. Santiago no solamente llama en los versículos que leímos a la fe muerta, sino también ahí mismo, en ese mismo capítulo, unos versículos más abajo, si no mal recuerdo es el último versículo del capítulo, Santiago 2:26, termina diciendo, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Y eso es algo muy ilustrativo. Ahora, invariablemente, o más bien inevitablemente, las personas con fe muertas siempre sustituyen palabras. Es decir, las personas con fe muerta siempre sustituyen palabras por hechos, hablan más de lo que actúan. Ellos quieren que tú creas que son lo que dicen, pero hay que entender que no somos lo que decimos, somos lo que hacemos. No confíes en las palabras, confía en los hechos. La fe verdadera siempre se ve por las obras.
La fe muerta no se verá en absoluto. Ahora, el punto que quiere que entendamos es que en este pasaje hay una especie de fe que nos salva. Hay una especie de fe en Dios que nos salva, una especie de fe en Jesucristo que nos salva. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, si usted me acompaña a Mateo, al libro de Mateo en el capítulo 3, yo le voy a mostrar que Mateo capítulo 3, versículo 7, habla en aquella ocasión en el que los fariseos se acercaron y dice, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos, estos son los religiosos de la época, venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Y luego el versículo 8 dice algo muy interesante, haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. ¿Qué está diciendo Juan el Bautista a los religiosos en aquel entonces? No se apoyen en su herencia, no se apoyen en lo que ustedes creen que por haberlo heredado les va a dar la salvación. Ustedes tienen que mostrar frutos de arrepentimiento. No es vestirse de tal forma, no es hablar de tal forma, no es llevar cierta liturgia, no es llevar cierta forma de vivir en el sentido de aparentar ser algo, sino hay que mostrarlo a través de la fe, a través de las obras. Mateo 5, versículo 16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. En otras palabras, se tiene que ver, se tiene que constatar las buenas obras. Que la luz brille. Hace un momento orábamos y decíamos, Señor, haznos luz en medio de la oscuridad. Por eso le he dicho muchas veces, usted y yo aquí en la iglesia, pues aparentamos muchas cosas, y lo digo con mucho respeto. Aquí todos somos piadosos, todos somos amables, todos somos cariñosos, atentos. Pero si tú vas a mi casa y le preguntas a mi esposa cómo soy yo en la intimidad, ahí a donde nadie me ve, ahí a donde yo estoy a solas con ella, con mis hijos, ellos te van a decir realmente cómo soy yo. ¿Sí entiendes lo que te digo? Podemos aparentar muchas cosas. Podemos orar muy bonito, podemos leer las escrituras, podemos ser, ¡oh, qué amables! Como me acuerdo de un ejemplo de cuando estuvimos en otra iglesia, cuando uno de los edecanes que estaban ahí atendía a uno de los oradores que llegó invitado y, ya no sabía qué darle, le daba el agua, le arrimaba la pastilla y corría y le traía y se incomodó la esposa del orador y le decía, ¿así tratas a tu esposa? Ups, se fue como Condorito para atrás, ¿no? Mateo 7:21, lo hemos estado repasando semanas y semanas. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Qué importante escritura. Y amados, para que no nos sorprenda, para que no venga el momento donde haya una sorpresa en el futuro, tú y yo tenemos que entender que no se trata solamente de decir, se trata de actuar. No se trata solamente de pronunciar unas palabras. No son los que dicen, sino los que hacen. Así que no confíes en lo que dice la gente, ten confianza en lo que hacen. Dice Juan 2, acompáñame a Juan 2, capítulo 23, hablando acerca de Jesús, ahí en Juan 2, versículo 23, dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo
¿Cómo dice? No se fiaba de ellos porque conocía a todos. Espérame, aquí acabamos de leer que dice que muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Y si tú eres de las personas que ha estudiado por algún tiempo las Escrituras, sabrás que en el Antiguo Testamento, a través del peregrinaje de Egipto hacia la tierra prometida, ¿cuántos milagros vio el pueblo de Israel? Muchos. La nube, la columna de fuego, que el mar rojo se abriera, se cerrara, el maná, las serpientes que mordieron a aquellos, que la tierra se abriera y se tragara a los incrédulos, que su ropa no se desgastara, que su calzado no se desgastara, que le pegaran primero le hablaron a una peña y brotó agua, luego le golpearon y brotó agua. Milagro tras milagro, tras milagro, tras milagro. ¿Fueron obedientes? No. Aquí dice la Escritura, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. No tenemos la Escritura ahí, pero si usted lee Juan 9, sabrá que Nicodemo, uno de los fariseos más reconocidos de Israel, de Jerusalén en la época de Jesús, va a buscarlo en la noche y Jesús le dice, te es necesario ¿qué? Nacer de nuevo. Tener una naturaleza ¿qué? Nueva. Ese es un hombre que sabe la Escritura. Este es un hombre que conoce la Escritura. Sin embargo, cuando es confrontado con el Rey de Reyes le dice, no te basta eso que tú sabes, no te alcanza eso que tú tienes. Necesitas una naturaleza nueva, nacer de nuevo. En otras palabras, no es hasta que haya una transformación en tu vida. Tú puedes venir a la iglesia 50 años. Tú puedes ser cristiano toda tu vida. O por lo menos decir que eres cristiano. Pero si no hay una transformación, si no hay un cambio, si no hay un antes y un después de Jesucristo, perdóname, pero tu religión no sirve de nada. Y va a llegar un día, como dice Mateo 7, donde tú dirás, Señor, Señor, y Él te va a decir, no te conozco. Acompáñame a Juan 8. Juan 8, versículo 30. Juan 8, versículo 30. Hablando Él estas cosas, muchos creyeron en Él. ¿Fueron pocos? No, dice muchos. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ok, en otras palabras, ellos dijeron que creían y Jesús dijo que su creencia no era suficiente a menos que permanecieran. Hubiera un nuevo nacimiento, una transformación, una vida llena de obediencia. La fe salvadora siempre va a ser verificada por el fruto. Una fe muerta, una fe falsa, indica la ausencia de acciones rectas. ¿Vamos bien? Ahora, es muy claro que muchas personas en todas las iglesias, a través de los años, han creído que poseen una clase de fe que salva. Ellos creen en Dios, creen en Jesucristo hasta el punto de la salvación. Es decir, pues ellos creen en los hechos de Jesús. Ellos creen en lo que dice la Escritura.
pero no manifiestan el compromiso de obedecer la Escritura, no manifiestan un cambio en sus vidas. Eso es verdaderamente la salvación, marcado por el arrepentimiento y la obediencia. En otras palabras, la fe verdadera produce fruto. Es que yo te puedo decir que creo en Jesús, pero la Biblia dice, los demonios creen, ¿no? Si salimos a la calle y nos paramos en la avenida principal de la ciudad y preguntamos, disculpe, ¿usted cree en Jesucristo? La mayor parte de las personas, el 80, el 90%, un poco más, te va a decir, sí, sí creo. Pero no estamos hablando de solamente creer. Estamos hablando de ir más allá del simplemente creo en Jesucristo. Estamos hablando de una transformación. Juan 15, acompáñeme a Juan 15, versículo 1. Aquella escritura donde Jesús dice, yo soy la vid. Juan 15, versículo 1, dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Ahora, usted y yo sabemos, y digo, y si no lo sabe, pues hoy lo va a entender, yo lo vivo casi todos los días ahora. Cuando usted poda un árbol, cuando usted arregla alguna flor, alguna hortaliza, cuando usted le arranca algunas hojas, lo que provoca es que salgan más, que se fortalezca. Jesús dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. ¿Quién lo quitará? El Padre, porque el Padre es el labrador. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ahora, la poda duele. ¿Quieres llevar más fruto? Dios tratará contigo. Eso habla de madurez. Eso habla de un procedimiento, de un proceso. Amado hermano, si tú estás en el cristianismo porque alguien te dijo que vas a parar de sufrir, y tú creíste que se iban a resolver todos tus problemas, te quiero decir algo. Aquí en esta tierra no va a suceder. Eso es para la vida eterna. Pero para llegar a la vida eterna, tenemos que pasar por un proceso aquí en la tierra. Y vosotros estáis limpios, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí. Dice, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. La persona que permanece en Jesucristo actúa como Jesucristo. La persona que está pegada a Jesucristo, que de Él está absorbiendo la sábila, el conocimiento, la fortaleza, la vida, actúa como Jesucristo. Porque no puedes ir a un manzano y decir, tú eres pera, ¿cierto? ¿Entiende lo que le digo? Se lo he dicho en varias ocasiones. Si alguien se acerca a ti y te dice, ¿tú qué eres? ¿Aguacate o manzano? Si la persona no puede ver fruto en ti, entonces debes preocuparte por tu cristianismo. Porque las personas tienen que ver por el fruto que tú y yo llevamos en la vida, a través de la vida, que ese fruto es el resultado de estar pegado a aquel de quien viene todo esto, que es Jesucristo. Dice
Si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece, ojo, el que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. ¿Sabe qué es eso? El infierno. Entonces, no hay cristiano que no esté dando fruto. Aquí podemos ver las ramas que dan el fruto y las que no dan. En alguna parte en Mateo el Señor dijo, por sus frutos, ¿qué? Esta es una situación muy común en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, diciéndole a la gente, exponiendo a la gente. La creencia intelectual, amada familia, no es suficiente. Oh, yo sí creo. Sí, pero no se trata de creer solamente. El creer es el primer paso. Después tiene que venir la obediencia. Tiene que venir el compromiso. Hebreos capítulo 12. Versículo 14. Yo se lo voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos, pero usted tiene la otra versión y usted va a entender a qué se refiere. Traten de vivir en paz con todo el mundo y tengan una vida libre de pecado. El que no tenga una vida dedicada a Dios no podrá ver al Señor. La Reina Valera dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. ¿De qué está hablando? De que tú y yo estamos llamados a tener una vida dedicada a Dios que produzca fruto, que se note, que la gente vea en nosotros, en nuestra calidad de vida, en nuestra vida, que nosotros tenemos una fe que salva, no una fe muerta, porque la fe salvadora se manifiesta en obras. Ahora escuche, no quiere decir que por obras nos salvemos, eso está más que claro, espero. Pablo lo expresa en Efesios 2, acompáñenme, vamos a Efesios. Efesios capítulo 2, versículo 10. Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Estamos destinados a andar por esta vida, caminar por este mundo, diciéndole al mundo entero, a la gente que está a nuestro alrededor, nosotros traemos un fruto, nosotros somos diferentes, nosotros tenemos un fruto distinto, somos cristianos, andamos haciendo buenas obras. El versículo 8 y 9, de ahí donde usted está en Efesios 2, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. No es que por las obras que nosotros hacemos somos salvos, sino más bien porque somos salvos, hacemos estas obras. Santiago está tratando con la fe muerta, una fe que no salva, la cual es muy importante que usted y yo entendamos. Vamos otra vez a Santiago 2:14. Podemos ver en Santiago 2:14 que la fe muerta se identifica porque es una confesión vacía. Santiago 2:14 dice, hermanos míos,
¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿De qué le sirve? No le sirve de nada. ¿Podrá la fe salvarle? Si alguno dice que tiene fe por el buen argumento, como cuando un hombre llega y dice, hice la confesión de fe, yo creo en Dios, creo en Cristo, confiesa creer en la muerte, en la resurrección de Cristo, ¿le sirve solamente eso? Bueno, la fe dice, la palabra de Dios dice que tú confiesas para salvación, la boca confiesa para salvación. Y los que hemos confesado a Jesucristo como nuestro Señor, que murió y resucitó de los muertos, dice la Escritura que tenemos salvación. Pero esa confesión es una confesión solamente que es un comienzo. No debe ser una confesión vacía. Me acuerdo que mucho tiempo hacíamos, ¿alguien quiere recibir a Jesucristo? ¿Tú quieres recibir a Jesucristo? ¿Usted quiere recibir? ¿Usted quiere? Levante su mano, ¿quién quiere recibir? Como si vendiéramos algo. Y decíamos, 20 personas recibieron a Jesucristo. Hicieron una confesión. Y la siguiente semana, los mismos 20 volvían a hacer la misma confesión. Como que no habían entendido. Que no se trata de hacer una confesión semana con semana. Porque entonces si no sería una confesión vacía. Si no hay obra, si no hay obediencia, si no hay buenas acciones, no se puede demostrar una vida cambiada. Cuando tú colocas la fe verdadera en Jesucristo, te arrepientes, entonces viene una naturaleza nueva que se manifiesta, que dará evidencia de que tú eres una persona diferente. Y lo podemos ver en forma progresiva cuando Jesús en Mateo 13, acompáñame a Mateo 13, nos narra una de las parábolas que hemos estudiado, que es conocida. Junto versículo 1, dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le sentó junto mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. En esta parábola Jesús nos va a enseñar la condición de los hombres. Los que escuchan, los que se emocionan, los que no entienden, algunos que toman por un tiempo, pero cuando viene algo que se les ofrece, se desvían, y aquellos que tienen una fe verdadera. Ahí mismo en Mateo 13, en el versículo 19, él explica, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. ¿Qué pasa? No persevera, no es alguien que continúa. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. O sea,
no prospera. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. ¿Cuántas veces tendremos que escuchar para entender lo que dice la Escritura? ¿Cuántos sermones, cuántas pláticas, cuántos años has escuchado de la palabra y aún no entiendes? El que oye y entiende la palabra y da fruto produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Si la salvación es un nuevo nacimiento, si la salvación es una transformación, si la salvación es un cambio total, entonces se debe demostrar en sí el comportamiento coherente con la nueva naturaleza. Sé congruente. Si soy una persona nueva, tiene que haber nuevos factores de cómo me comporto. Acompáñame a Romanos capítulo 2, a donde se habla del juicio. Romanos capítulo 2, versículo 1. Pablo, hablándole a los judíos, les dice, así que, ¿crees que puedes condenar a esa gente? Nada de eso. Tú no tienes por qué juzgarlos. Cuando los condenas, te condenas a ti mismo, porque tú también haces lo que ellos hacen. Luego el versículo 2 dice, solo Dios puede juzgar a los que hacen esas maldades. Sabemos que Dios hace bien al juzgarlo. Tú que juzgas a los que hacen esas cosas y haces lo mismo, ¿cómo crees que escaparás del juicio de Dios? Tienes que entender que Dios ha sido muy paciente y bondadoso contigo, esperando que cambies. Pero tú piensas que su paciencia nunca termina y no te das cuenta de que Él es bueno contigo para que cambies tu vida. Pero eres terco, dice el versículo 5, y no quieres cambiar, así que sigues acumulando la ira de Dios. El castigo, dice, te llegará el día. Ya me perdí. Voy, es que aquí ya moví algo aquí sin querer, perdónenme. ¿Dónde me quedé? Pero tú piensas que su paciencia nunca termina y no te das cuenta de que Él es bueno contigo para que cambies tu vida, pero eres terco y no quieres cambiar, así que sigues acumulando la ira de Dios. El castigo te llegará el día en que Dios muestre toda su ira. Ese mismo día Dios mostrará que juzga correctamente y con justicia. Y luego el versículo 6 dice, Dios pagará a cada uno según lo que haya hecho. Hay algunos que son constantes en hacer el bien, buscan de Dios la grandeza, el honor y una vida que no puede ser destruida. A ellos Dios les dará vida eterna. Hay otros que son egoístas, se niegan a seguir la verdad y han decidido seguir la injusticia. Dios los castigará con toda su ira, castigará con grandes sufrimientos a todos y a cada uno de los que hacen lo malo, tanto a los judíos como a los no judíos. Por el contrario, a todos los que hacen el bien, Dios les dará grandeza, honor y paz, sean judíos o no. Dios juzga a todos por igual y sin favoritismos. Él va a pagar a todos conforme a lo que hagan. O sea, hay salvación en Cristo. Amén. La hay. Pero un día vamos a ir delante de Dios y Dios va a decir, tú eres mi hijo. A ver, ¿qué hiciste? Ya no hay condenación para los que están en Cristo, dice la Escritura. No es que vayamos a ir al infierno, pero es que dejaremos de recibir las coronas que Dios tiene para nuestra vida. Dice Corintios 11 que pasaremos como aquel que le fue bien porque se salvó, pero ya no recibirá los premios que hay. Ese es otro tema. Pero algunos creen que por haber hecho una confesión, que por haber ido a la iglesia, que por haber asistido a los estudios, que por haber leído la Escritura, pero albergar en su corazón enojo, rencor,
falta de perdón, qué sé yo, tantas cosas, ¿son salvos? No, lo siento, no. A Dios nadie lo engaña, dice Santiago. Dice el versículo 7, hay algunos que son constantes en hacer el bien, buscan de Dios la grandeza, el honor y una vida, dice, que no puede ser destruida. A ellos Dios les dará vida eterna. No es que sea salvo por obras, es porque las obras manifiestas que usted demuestran su salvación. Hay otros que son, el versículo 8, egoístas, se niegan a seguir la verdad y han decidido seguir la injusticia. Dios los castigará con toda su ira. Eso es increíble. Santiago 2:14 otra vez. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Vamos a ser nosotros juzgados en ese trono blanco sobre la base de lo que hemos hecho. Y lo que hemos hecho es el indicador de lo que somos. Cuando Santiago hace la pregunta, ¿podrá la fe salvarle? Ese uso de podrá es negativo. Obviamente esto tiene que ver con una fe muerta. La gente que solamente dice, pero no hace. No estamos hablando de aquellos que somos verdaderamente cristianos. Luego dice Santiago 2:15, y si un hermano o hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les da las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Una fe sin frutos es una fe marcada por la confesión vacía y una falsa compasión. ¿Cómo va a venir un hermano a decirte, tengo hambre? Ay, hermano, Dios te bendiga, que Dios te bendiga y te dé mucho para que sacíes tu hambre. ¿De qué sirve? De nada. Escuché la historia de una reina de hace algunos años, que según el que escribe su biografía, dice que una noche de invierno esta reina fue al teatro y fue llevada por su conductor de su carruaje. Ella entró al teatro a ver la obra y fue conmovida a lágrimas por la actuación de aquellos que actuaron esa noche en esa obra, y al salir ella venía llorando, derramando lágrimas por lo que había visto. Cuando se subió a su carruaje, notó que su chofer, que había permanecido todas estas horas allá afuera esperándola, había muerto del frío. Y según el autor de quien escribe esta historia, dice que por él no derramó una sola lágrima. Simplemente pidió que se cambiara el carruaje y se fue. Una compasión falsa. Puedo ser conmovido por muchas cosas que hay, pero cuando se trata de llevarlo en acción, de llevarlo a cabo, no hay tal compasión. Santiago dice que si usted tiene ese tipo de falsa compasión, usted tiene una fe muerta. Si tú le dices a alguien que tiene necesidad de ropa, de comida, vete en paz, y le deseas lo mejor, pero no le das lo que necesita, ¿de qué sirve esa clase de fe? Mateo 25, versículo 31, una de las escrituras más fuertes de todo el Nuevo Testamento. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer,
Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos respondieron diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Y aquí, en esta escritura, vemos que hay los que hacen y los que no hacen. Aquí están las personas que entran en el reino y vemos que no son las que simplemente dicen creer, son aquellas cuya fe se manifiesta en una verdadera compasión. El versículo 41 dice: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Qué palabras tan fuertes de parte de nuestro Señor Jesucristo. Son los que no pudieron demostrar compasión y van al castigo eterno, mientras que los justos irán a la vida eterna. Una vez más, el punto es: el juicio está basado en las obras. No es que nuestras obras ganen la salvación, sino que nuestras obras manifiestan que sí, nuestra fe es verdadera, es una fe salvadora, está marcada por las obras. Versículo 18 de Santiago. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Mostrar fe sin obras es imposible. Mucha gente se cree religiosa. Mucha gente cree que porque, como le dije y lo reitero, va a algún lugar, se viste de alguna forma, etcétera, etcétera, es salva, y eso es mentira. Es absolutamente imposible mostrar la fe salvadora sin un resultado. La gente puede decir que hay tal cosa como una fe que no tiene fruto, pero eso es ridículo, porque si no hay fruto de justicia, no hay manera de demostrar la validez de esa fe. Santiago dice: en cambio te voy a mostrar la realidad de mi fe viva por medio de mis obras. Es obvio, no hay otra forma. Eso expone al hipócrita. Muéstrame. ¿Dices que eres cristiano? Enséñame. ¿Eres cristiano? Sí. ¿Puedo preguntarle a tus vecinos, a tu cónyuge, a tus hijos, cómo te comportas? Sí. ¿Puedo ir a tu trabajo y preguntarle a tu jefe cuáles son tus reacciones cuando te pide que hagas algo? Sí. La fe verdadera demuestra a través del patrón de comportamiento. Debe haber un antes y un después de Cristo. Esa escritura la leímos hace unas semanas atrás, pero se la quiero volver a leer porque aplica perfectamente. Segunda de Pedro, acompáñeme. Capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1. Versículo 3. Con su poder divino, Jesús nos da todo lo que necesitamos para dedicar nuestra vida a Dios.
todo lo tenemos porque lo conocemos a Él, quien nos llamó por su gloria y excelencia. Así nos dio promesas preciosas y valiosas. Confiando en ellas, ustedes serán semejantes a Dios y podrán escapar del mundo, el cual será destruido a causa de los malos deseos de los seres humanos. Como ya tienen esas promesas, esfuércense ahora por mejorar su vida. Dice la Escritura, así a la fe añádenle un carácter digno de admiración. A ver, vamos a ir por pasos. ¿Tiene fe? Sí. ¿Cree en el Señor Jesucristo, no? Sí, sí creo. ¿Tiene fe? Sí, sí, tengo fe. Ok. Dice Pedro que a esa fe usted le tiene que añadir un carácter digno de admiración. ¿Cómo es un carácter digno de admiración? Que la gente diga, oye, a este cuate le decimos, le hacemos, le pedimos y su reacción es muy distinta a la que tiene cualquier otro tipo de persona que no conoce, que no sabe. Esta es una persona que tiene un carácter que admiramos, es paciente, es una persona amorosa, es una persona que tiene dominio propio. Y luego dice, a ese carácter digno de admiración, al carácter, añádele conocimiento. Ese conocimiento es el que tú y yo obtenemos a través de la Escritura. A ese conocimiento, añádele dominio propio, templanza. ¿Te han sacado de tus casillas alguna vez? Sí, seguro. Muchas veces, ¿no? ¿Cómo reaccionas? De acuerdo al conocimiento que tienes de la Escritura, ¿cómo debes responder? ¿Cómo se quita la ira? Es decir, la palabra, ¿cómo dice la Escritura? Ayúdenme. La blanda respuesta quita la ira. Cuando alguien está, y dice que cuando tú contestas blando, sencillo, calmado, la ira se quita. Al dominio propio debes añadirle constancia. A la constancia, servicio a Dios. Al servicio a Dios, añádele afecto a los hermanos en Cristo, y a ese afecto añádele amor. Si todas estas cosas están presentes en su vida y aumentan, entonces no serán gente inútil y no habrán conocido en vano a nuestro Señor Jesucristo. Está muy sencillo. Si no demuestras a través de frutos, tu fe está muerta. Tú puedes decir que eres, pero estás equivocado. Si a alguien le faltan estas cosas, entonces están tan corto de vista que está ciego y han olvidado que sus pecados fueron perdonados. Así que, hermanos, Dios los llamó y los eligió. Esfuércense por demostrarlo en su vida y así nunca caerán, sino que recibirán una grandiosa bienvenida al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pedro está diciendo que si fuiste salvo para producir estas virtudes que le aseguran la realidad de su fe. Si eres realmente salvo, si tu fe realmente es verdadera, entonces tienes que demostrarlo. Si no, tienes una fe muerta que no sirve de nada. Si eres inconstante en estas cosas, no podrás considerarte un cristiano. Puedes decir que eres, puedes creer que eres. Santiago 2:19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. ¿También los demonios creen? ¿También los demonios creen? Pero ellos tiemblan. Nosotros, o el ser humano, aquellos que dicen que creen y no hacen más que, no, yo sí creo, yo sí. No, hombre, yo soy bien religioso. Cada 8 días voy a misa. No, hombre, yo me sé el Padre Nuestro al derecho, al revés, yo subo. No, hombre, ¿qué quieres? ¿Cuántas Ave Marías quieres? No, hombre, yo rezo el rosario. Me lo sé.
pero no tiemblan ante Dios, no temen. Ellos, los demonios, creen y tiemblan. En otras palabras, ni siquiera estás en la categoría de los demonios, porque por lo menos ellos tiemblan. Los hombres nada más tienen una fe intelectual. Los demonios tienen una fe emocional. Tiemblan, saben lo que les espera, están aterrados. Son mejores que los religiosos hipócritas, porque los religiosos creen pero no tiemblan. Dice Romanos 3:18, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Es decir, no hay temor. Se creen religiosos, dicen serlo, dicen que saben, dicen, confiesan, aparentan, pero no hay un temor. Por eso Mateo 8:29, cuando Jesús es confrontado ahí con los demonios, o más bien Él confronta a los demonios, dice que clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Ellos saben cuál es su destino, saben lo que les espera. Tienen ellos un conocimiento emocional. El hombre tiene un conocimiento intelectual. No, yo sí creo. Tú sabes que los sicarios y los que secuestran y los que roban y todos esos tipos de personas tienen hasta sus santos. Los narcotraficantes tienen sus santos y les hacen misas y les hacen altares y les rezan y les dicen que no nos atrape los federales y que salga bien este atraco que vamos a hacer, y se ponen en manos de esos santos. ¿Ellos tienen fe? ¿Tienen fe? Sí. ¿Tienen ese tipo de fe de la que estamos hablando? No. ¿Tiemblan? No. Tiemblan a los policías, a la marina, pero a Dios no. Ellos tienen una fe intelectual. Los demonios tienen una fe emocional, tiemblan, sí creemos, y viene el día donde nos van a mandar a todos al infierno. Sí, ellos tienen y tiemblan. La gente espiritual que tiene una fe muerta ni siquiera está en esa categoría. Santiago 2:20, ¿mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Y usa la palabra arga, que significa infructuosa, o sea, la fe muerta es como un árbol que no da fruto. ¿De qué sirve? No sirve para nada. ¿Qué se hace con un árbol seco? Se corta. ¿Para qué? Para leña, ¿no? La fe muerta no beneficia en absolutamente nada. Quiero terminar, pero voy a terminar leyéndole Hechos 8, versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pues algo extraordinario. Llega el hombre de Dios, predica, hay muchos milagros y la gente dice, wow, ¿qué está pasando? Versículo 9, pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado por mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Versículo 13. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén
oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, orando por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiese las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. ¿Cuál es la enseñanza? La enseñanza es esta: puedes ser bautizado, puedes seguir escuchando, puedes ser sorprendido por todo lo que ocurre en el cristianismo y ser condenado. Ese es tener una fe muerta. Este hombre escuchó, estaba sorprendido, estaba con Felipe, dice que lo seguía. Llega Pedro y le dice: ese pensamiento que tienes está muy mal, arrepiéntete, no es así como tú crees. Hace algunos años escuché la historia de un nativo que llegó a una tribu donde estaba un misionero que había estado trabajando en esa tribu, y el nativo llegó al misionero y le dijo: quiero saber lo que enseñas. Y el misionero le hizo esta pregunta: ¿alguna vez has escuchado del Evangelio? Y el nativo le respondió: no, lo he visto, no lo he escuchado, lo vi en otro misionero que conocí. Y tú puedes oír de la fe, pero la veracidad de tu fe tiene que ser vista. Santiago dice: mira tus obras y analiza qué es lo que dicen acerca de tu fe, para que sepas si tienes una fe viva o una fe muerta. Oremos. El deseo de nuestro corazón, amado Padre, es que tengamos una fe viva. Oro porque lo que hemos aprendido esta mañana, Señor, pueda quedarse en nuestro corazón, cumplir el propósito por el cual tú has mandado tu palabra, pueda caer en tierra buena, en tierra que produzca fruto. Ayuda a mis hermanos, Señor, a crecer, a madurar, a dar un paso hacia adelante en sus vidas espirituales, a no vivir creyendo que son cuando en realidad no lo son. Perdónanos, Señor, si hemos estado engañados, si ha habido dureza en nuestro corazón, si hemos sido, como dice tu palabra, duros de cerviz, si hemos sido duros de entender. Ruego, Señor amado, que tú bendigas a tu pueblo, los hagas crecer, los hagas madurar, los hagas, Señor, más como tu Hijo Jesucristo. Bendito seas tú, Señor. A ti sea gloria, honra, reconocimiento, porque eres paciente,
Ayúdanos a salir de esa necedad, de esa terquedad, de esa manera infructuosa de vivir. Que cada uno de nosotros analicemos si hay fruto en nuestra vida. Si no lo hay, ayúdanos para que sí haya y glorifique tu nombre.